Estamos por finalizar el 2021 y por ende comenzar el 2022. Y si hay algo que nos ha quedado bastante claro es que la música siempre cambia, siempre va a ir evolucionando. Y sobre todo más en este tipo de géneros, lo que es el urbano, lo que es el pop, etc. Si nos vamos, no sé, 10, 15 años antes, nos vamos a percatar que la música era totalmente diferente, predominaban otros géneros antes que el reggaetón. Pero si hay algo muy importante, es que el hacer uso de muchos sonidos era la fórmula mágica para hacer que fuera un éxito. Y a ver, me quiero ir un poquito a los inicios, donde Wisin y Yandel comenzaron, entre otros exponentes, no solamente ellos, como sus instrumentales sonaban muy electrónicas, donde no tenía que haber ni siquiera un pequeño espacio sin sonido, tenía que rellenarse con alguna melodía, con alguna vocal, y ese tipo de instrumentales era un sello muy grande de lo que es Musicólogo y Menez, que yo creo que hasta la fecha siguen haciendo ese estilo un poquito ya más simple, pero siguen manteniendo eso. Y también incluso en lo que es el rap, en lo que es el trap. Hablando de estos géneros, nos podemos ir a otros ejemplos más y es algo similar. A comparación de hoy en día, que ya a veces solamente las instrumentales, que es solamente un sonido y los drums, no hay más, a veces 2, 3 como mucho. Y podemos hablar de muchísimos ejemplos. Yo creo que uno de los más sonados fue Te Boté, que si escuchamos la instrumental literalmente nada más era el piano y los drums y uno que otro efecto, y hasta ahí. Si nos vamos a algo un poquito más cercano, yo tengo muy presente la canción de Karol G de Se Jodió Todo o Se Jodió Todo, que nada más es un simple plug, y también es obvio que los mismos artistas se han ido adaptando a estos cambios, ¿no? Y ahorita ya toma mucho revuelo y es de mucha importancia el menos es más. La clave de un buen beat y de una buena canción son pocos sonidos, no siempre. Porque todo es cuestión de gustos y tú puedes tener un estilo, hablando de solamente instrumentales, es que todavía hay muchas personas que les gusta mantener llena la instrumental con diferentes sonidos que abarquen diferentes rangos frecuenciales, etcétera. Pero hay otros que, bueno, se han ido acoplando o les gusta ser muy simples. Te hablo de ejemplos muy claros como la evolución que ha tenido Tiny y ahorita cómo son sus instrumentales tan sencillas. Sin embargo, la selección de sonidos es muy importante para él. Y si se dan cuenta, con un solo sonido puede ser una melodía que la mantiene durante todo el beat, le hace pocas variaciones y se escucha súper bien la instrumental, pese a que solo sea un sonido. Yo te voy a platicar mi experiencia, y es que todas las canciones en las que yo participé con mi instrumental son instrumentales muy sencillas, porque así fluyen los artistas y les gusta y se sienten más libres. Así que yo creo que nos estamos dando cuenta que tenemos que adaptarnos a ese tipo de instrumentales. Pero bueno, después de todo esto que hablé, te quiero mostrar una instrumental que está muy sencilla, te la voy a explicar rapidísimo y te vas a dar cuenta que menos es más, así de simple. Así que vámonos para el FL Studio. Perfecto, como tú estás viendo, literal son dos sonidos, bueno, tres si incluimos el Moog Bass. Pero vamos a escucharlo a ver qué tal suena, que a mí en lo particular me encanta. Y yo siento que es como un instrumental tipo freestyle, como las de Drake, como las de Eladio Carrión, no sé, me gusta mucho. Vamos a escucharlo. Como tú lo escuchaste, de verdad está durísima. Y vamos a empezar rapidísimo a mostrar los sonidos que utilicé, que todos de hecho fueron one shots. Este lead no me acuerdo de qué librería lo saqué, pero suena bastante bien, porque aquí es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta: la selección de sonidos. Puede que nosotros elijamos solamente un sonido, pero es porque está muy completo y abarca muchísimas frecuencias, como lo es en mi caso este sonido, que es un lead distorsionado que no se suele escuchar mucho en las instrumentales. Entonces es algo muy bueno porque es un sonido diferente, y aparte que la melodía es muy sencilla y muy pegajosa, que ese es otro punto que debes de tomar en cuenta.
Si vas a usar varios sonidos, trata de hacer melodías muy simples que cuando juntes ambos sonidos se complementen bastante bien. En este caso, si tú te fijas, es la misma melodía, una octava abajo y la segunda parte es una octava arriba. Vamos a escucharla. Yo le quise añadir estos pequeñitos adornos que le ayudan bastante, que estos están paneados. Miren, déjenme silencio estas partecitas de aquí. Que les repito, hacen como un extra y un relleno a lo que es el paneo y a la imagen estéreo del instrumental. Ahora, ¿qué fue lo que le puse a este lead? Simplemente lo ecualicé, le quité algunas frecuencias, también les disminuí otras frecuencias que estaban un poco molestas. Lo comprimí, quería comprimirlo porque sí, a veces sonaba muy diferente los niveles que tenía de volumen. Aquí lo hice un poquito más estéreo y por último le quise dar nada más otra pasada ahí a los bajos. Eso fue lo único que le metí, y como otro consejo es, no solamente tiene que ver mucho el sonido que elijas, sino también los efectos que les pongas, que eso es lo que le va a dar el plus a la instrumental para que suene diferente. ¿Por qué? Porque así de sencillo, esta melodía la tienen muchísimos beats. ¿Qué es lo que tienes que hacer para diferenciarte de los otros? Es utilizar esa melodía de diferente forma, con sonidos distintos, efectos diferentes, etcétera. Eso es lo que va a diferenciar tu beat de otros. Ahora sí, pasando con el segundo sonido, que es este bell, que suena de esta forma. Yo le hice una melodía también muy sencilla, aplicando la misma, una octava abajo, una octava arriba. Vamos a escucharla. Algo que me gusta de los one shots es que tú puedes utilizar las notas slides y es lo que genera como esa caída de pitch. Y eso es algo muy positivo y es algo creativo que ustedes pueden implementar en sus instrumentales. Lo que le puse nada más fue ecualizarlo, utilizar este plugin que es el Vintage Plugin de Cymatics, que es totalmente gratis y es muy bueno, y otra vez lo terminé ecualizando. De ahí ya pasé a lo que es este one shot del Moog Bass, que me gustó mucho, que está también muy sencilla la melodía. No tiene otra cosa, así más. ¿Y qué le puse? Simplemente lo distorsioné un poco más con el Effector, que también es gratis este plugin, viene en el FL Studio, y lo filtré. No hice otra cosa más. Y estos sonidos es todo por la parte melódica, así de sencillo. Ahora, ¿qué es la segunda parte que debemos de tomar importancia? Es el bounce de los drums. Y obviamente también la selección de sonidos, porque no podemos elegir cualquier kick, cualquier airwave, porque sí. Debemos de encontrarle una coherencia a cada sonido. Entonces eso es lo que hice con este instrumental. Yo les voy a poner aquí que escuchen nada más los puros drums. Vamos a quitarle estos efectos que ahorita pasamos a eso. Y así de sencillo suena. Ahora sí, es muy sencillo esto. Empecé con un kick, que también algo que me gusta mucho de este estilo de beats que son simples es que tienen un bounce bastante marcado y no abusan del kick, literal. O sea, muchas instrumentales tienen el kick en todos los airwaves. Hay ocasiones donde sí se necesita, hay otras donde no. Tú simplemente siente el instrumental, que eso es lo importante. O sea, si ustedes se fijan, muy sencillo. ¿Qué es lo que pasa? El movimiento lo da el airwave. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el airwave? Simplemente seguir las notas de la melodía principal, que es del lead que utilizamos, ese lead distorsionado. ¿Y qué recursos yo utilicé en el airwave? Como ustedes se pueden percatar aquí, yo tengo esta nota con el velocity hasta mero abajo. ¿Qué es lo que va a provocar? Que va a sonar esta y cuando llegue a esta nota se va a callar el airwave. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente aquí lo tenemos que tener con Cut Itself, que es generalmente lo que tienes que hacer al utilizar un airwave, y simplemente hace eso y ya va a quedar. Miren, voy a poner en solo el airwave para que lo escuchen.
así de sencillo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que genera? Ese tipo de pausas o esos frenones del Aeroweight le da un bounce bastante duro a lo que es la instrumental. Y bueno, el otro recurso que utilicé fue hacer el uso de los slides, que se lo recomiendo, que no solamente es para los Aeroweights de drill, sino también para este tipo de Aeroweights. Y obviamente subirle varias octavas en algunas partes para que tuviera otra sensación distinta el Aeroweight y que aportara al bounce del instrumental. Ahora de aquí ya fue un clap muy sencillo. Muy sencillo. Y después nos vamos a lo que es el hi-hat, que es lo que va a marcar la rapidez, el tipo de bounce, un bounce muy lento, etcétera. Yo apliqué la de Drake en los hi-hats, simplemente clic derecho, fill each 2 steps y listo, así de sencillo. Obviamente que yo randomicé el velocity de todos los hi-hats para que no sonaran robóticos, y en algunas partes le puse un roll. Aquí en estas partes bajé la nota del hi-hat para que sonara un poquito más grave. Aquí hice estos pequeños roles y no hice más nada. O sea, el bounce así se queda totalmente sencillo, que es a veces lo que necesitamos. Muchas de las veces nos la complicamos con los hi-hat rolls, etcétera, pero a veces es muy sencillo como hacer estos pequeños cambios. Y así suena. No tiene más complejidad los hi-hats. De aquí le quise meter un shaker para darle una sensación diferente a lo que es el kick, que esto es cada 8 steps. Y por último el open hat, que nada más le da un bounce extra. Así de simple es la instrumental. Y yo, para añadirle una textura diferente, pues tal cual, le metí un sonido de textura que no se va a alcanzar a apreciar mucho. Le voy a subir aquí el volumen. Que si ustedes se fijan, lo único que está haciendo es rellenar el fondo del instrumental, no está haciendo otra cosa más. Listo, ese es justamente este tipo de recursos, es lo que podemos utilizar para poder hacer ese pequeño relleno sin utilizar algo melódico como tal. A veces se suele utilizar el white noise, etcétera, etcétera. Y yo, para darle una vibra diferente en ciertas partes del instrumental, utilicé lo que es un perk loop, que también le da un bounce increíble. No me acuerdo de dónde lo saqué. Y aquí le puse el pitch abajo, o sea, que sonara grave, y así suena. ¿Qué es lo que hace? Que simplemente le da un movimiento extra a lo que es el puente e incluso a estas partes que vamos a escucharlo. Si se fijan, el perk loop no está tan presente, sin embargo, les repito, aparte de que rellena, le da un bounce extra a la instrumental. Y por último, pues hice uso de los efectos, que bueno, esos son más para diferenciar las secciones del instrumental. Así que nada, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like. También aquí abajo vas a tener en la descripción todas mis redes sociales para que vayas y me sigas en Instagram. También no olvides suscribirte si aún no estás suscrito. Activa la campanita para que te llegue notificación cuando suba un nuevo video y seas el primero en verlo, en comentarlo, en darle like, en compartirlo y sobre todo en aprender. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.